A partir de este momento, salud y bienestar. La salud es un estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de enfermedades. Aquí comienza Salud y Bienestar. Muy bien, comenzamos con este espacio de salud y bienestar y hoy nos trasladamos hasta el consultorio del doctor Daniel Estrán. Él es médico especialista en medicina ortopédica manual y hoy nos va a hablar de esta técnica porque fuera de cámara nos estaba contando que sus pacientes van llegando a este consultorio recomendados por colegas, pero también cuando su patología a veces es inhabilitante y se ha cansado de visitar distintos especialistas. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, bienvenidos a ustedes a mi casa, encantado. Vamos a hablar un poquito, vamos a contarle a la gente de qué se trata este tipo de tratamientos, esta terapia. Sí, la medicina ortopédica manual es una novedad en América Latina de verdad. Es una especialidad médica que obviamente para la medicina es joven, es nueva, que tiene más de 40 años ya que se aplica sobre todo en Europa. ¿Qué es la medicina ortopédica manual? Bueno, es aquella medicina que resuelve problemas del dolor común de espalda, problemas funcionales, con técnica manual, ¿sí? O sea que se hace un diagnóstico clínico y un tratamiento con técnica manual para resolver problemas del dolor común de espalda. Yo siempre digo lo mismo, estamos ante la patología más frecuente por lejos. 85% de los adultos en algún momento sufren un dolor de espalda. O sea, no hay patología que se le iguale, ni la hipertensión, ni la diabetes, ni el COVID, ni nada. Es decir, 85% de los adultos en algún momento tienen un dolor. ¿Y qué pasa cuando tenemos un dolor de espalda y vamos al centro mutual, a cualquier centro mutual? Ahí empieza el problema. Si vamos con un infarto, seguramente hay un protocolo muy clarito y el paciente en pocos minutos está protocolizado, diagnosticado y tratado. Sí. Pero si va con un dolor de espalda, ahí tenemos el problema y empezamos ¿qué? Entonces, o que es una artrosis, o que es una osteoporosis, o que es una osis, o que la ve el traumatólogo, que lo ve el reumatólogo. Entonces, una cantidad de especialidades médicas que por ahí no son exactamente la causa del dolor de nuestro paciente en ese momento y que en definitiva termina no resolviéndose muchas veces justamente por falta a veces de un diagnóstico preciso y de herramientas para resolverlo. Y capaz dejando que avance esta patología, que se agrave el síntoma, porque mientras llegamos a ese diagnóstico, seguramente ya nos mandaron análisis clínicos y vamos pasando desde el reumatólogo, el traumatólogo. Exacto. Bueno, muchas técnicas que nosotros podemos buscar a veces también. Hoy en día tenemos aparentemente soluciones mágicas a través de los gimnasios, de programas y hasta de ayudas en internet que nosotros nos cansamos de decir en este espacio, siempre con la ayuda de un profesional, porque a veces podemos llegar a lesionarnos. Sí, justamente. Por eso el médico tiene que estar a la cabeza, evidentemente, de todo problema de salud que tengan nuestros pacientes. Entonces, lo primero es un diagnóstico adecuado y luego que realmente ese andar por diferentes patologías tenga una lógica, tenga un sentido. Entonces, si yo tengo un dolor de espalda, primero, ¿cuál es la causa del dolor? ¿Será una osteoporosis? No, la osteoporosis no da dolor, salvo que se fracture. ¿Será una artrosis? Sí, pero esa artrosis quizás la tiene hace, 10 años, pero le duele ahora. No parece ser la causa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la medicina basada en la evidencia, que está muy bien, si no hay una base de búsqueda de esa evidencia, entonces empezamos con los problemas. O sea, nosotros hacemos diagnóstico a veces los médicos de radiologías y no del dolor del paciente. Si la radiología es un apoyo más, pero si yo hago un buen diagnóstico clínico, por ahí el problema es un problema funcional y que se resuelve a veces muy fácilmente sin llegar a tanta aparatología. Una de las cosas más importantes que aporta la medicina ortopédica manual es el diagnóstico clínico. Y eso, por favor, a todos los médicos, a todos, desde que recién se inician hasta los especialistas, les sirve tener un diagnóstico médico. Siempre yo recuerdo al profesor Praderi, muy conocido en Uruguay, aquellos veteranos lo conocerán, a Raúl Praderi, un gran profesor, que nos decía, cuidado con el médico transescritorio, o sea, aquel que no da vuelta al escritorio y no examina al paciente.
Cuidado con eso. Entonces, tenemos un protocolo de con técnica manual que podemos llegar a diagnósticos bastante buenos, bastante eficientes, sin la necesidad de técnicas a veces muy costosas, muy caras y que tampoco lo terminan resolviendo. Doctor, hay una vuelta, yo me quedé pensando en eso también. Estamos en el mundo de la inmediatez, aunque el sistema mutual no es tan rápido ni tan eficiente como nosotros queremos, como nuestra patología lo necesita. Pero bueno, viene hace un tiempo la vuelta del médico de cabecera, el médico de familia, el que atiende en conjunto esta problemática. Y ahora es también como una imposición de las buenas, de decir, bueno, no te vamos a hacer una derivación mientras ese médico no reúne toda la información, tiene nuestra historia clínica, entonces ahora sí podemos llegar a un diagnóstico más rápido. Sí, exactamente. Ojalá esto se imponga, porque es lo que definía nuestro sistema mutual, el médico de cabecera, el médico de familia, que ahora lamentablemente se ha perdido. La clínica del dolor, ¿cómo funciona? ¿Está funcionando bien en todo el Uruguay? ¿Lo tienen todas las mutualistas o no? Lo que pasa es que la clínica del dolor sí funciona muy bien y está llevada adelante por especialistas en anestesia. Es decir, uno tiene que llegar a la clínica del dolor al final, cuando no hay otras opciones. Bien. Lo inteligente aquí es empezar de lo menos al más, de lo no invasivo a lo invasivo, ¿no? Entonces, establecer un plan. Como te decía recién, el 85% de las personas tienen un dolor de espalda. De esos 85, de los que vienen a la consulta, 9 de cada 10 no necesitan invasión, no necesitan un bloqueo o no necesitan una cirugía. Se resuelven con técnicas manuales, básicamente manuales. Es excelente lo que está diciendo. Por supuesto, y esto para que los laboratorios no se me enojen, obvio que medicamos, por supuesto que medicamos, pero la medicación es racional, tiene que ser en un momento racional. Entonces, no podemos resolver al paciente con medicación, eso simplemente es para apoyo y entonces ahí funciona el remedio. No funciona, obviamente, como respuesta definitiva. La respuesta definitiva es buscar otra vez el equilibrio de esa persona. Nosotros acá en este espacio lo que estamos buscando es dar algunos consejos nuevamente para no tratar de seguir toda la oferta que tenemos y que a veces no es profesional. Si nosotros encontramos, no sé, un quiropráctico que no es quiropráctico, por ejemplo, o vamos al gimnasio y encontramos a un profesor que no se me enojen los profesores ahora como usted no quiere que se le enojen los colegas, no tiene la capacidad de indicar buenos ejercicios y llegamos a desgarrar a la persona o le recargamos el peso, porque ahora empezó septiembre, está divino y todos queremos entrar al gimnasio y ahí empiezan los problemas. Y los dolores musculares, los desgarros, también podemos hablar de partes blandas, cosas que no se ven. ¿En qué condiciones llega la mayoría de las personas a su consulta? En realidad, los pacientes llegan aquí cuando es invalidante, porque nadie hace una consulta particular, privada, si el dolor no es realmente importante. Es decir, llegan en una etapa donde ya eso que comenzó hace mucho tiempo se vuelve invalidante ¿para qué? O para trabajar, o para su vida de relación, o para sus ejercicios físicos. Y eso no quiero dejar pasar, eso que tú habías comentado recién, porque no hay una formación en técnica manual como la que nosotros quisiéramos, que tiene que ser profesional. Y esto no quiere decir que no haya muy buenos profesores de educación física, por supuesto que los hay. El tema de la quiropraxia, de la osteopatía, sí, claro, las hay, pero acá lo ideal es que sea un profesional. No lo quiero interrumpir, pero le quiero decir que yo veo cursos de 5 meses, de 6 meses, y eso a mí me da mucho miedo. Eso me da mucho miedo, ¿no? Sí. Es como un llame ya y ya sale con ese certificado que le dice que puede indicar ejercicios a una persona o me preocupa más la parte de quiropraxia, ¿no? Bueno. De esos dolores donde pueden llegar a lesionar mucho más. Sí, la quiropraxia como tal, que es una escuela y la cual yo la estudié hace unos años, la quiropraxia como tal se estudia en Estados Unidos y son 7 años, igual que la Facultad de Medicina. O sea, ellos son muy buenos en lo que hacen, ¿sí? Nosotros somos médicos y entonces ¿qué hacemos? Utilizamos la quiropraxia con un criterio médico, no con un criterio quiropráctico, sino con un criterio médico. Hay diferencias filosóficas que no importan, pero nosotros seguimos el concepto anatómico, fisiológico de la medicina convencional y en base a eso se utilizan técnicas quiroprácticas cuando corresponden y en manos de quien tiene la experiencia para mover una articulación. Pero antes de llegar a todo eso tenemos una cantidad de masajistas, por ejemplo, que aprenden en 2 días, en 3 días, y eso da pavor, porque están
trabajando sobre estructuras, que es el dolor, que están justamente por la que consulta a nuestro paciente, sin saber muchas veces ni siquiera la anatomía de ese músculo. Entonces, nosotros que estamos empeñados en formar a todo nivel, tanto médicos como no médicos. Y en el caso de los no médicos, de los masajistas, por favor, hacer cursos de verdad. Un curso de masaje no puede llevar menos de 180 horas, no puede llevar menos. Y eso implica anatomía, fisiología y saber cada técnica para cada cosa, ¿sí? No existe el masajista de spa. A ver, cuando uno va a un spa para que lo relajen y ese masajista encuentra un dolor, ¿qué hace? Dice, no, se acabó el masaje y se lo manda a otro. Eso no existe. O sea, el masajista es un masajista y tiene que ser profesional. Si encuentra un problema, lo tiene que resolver. Y si no lo puede resolver, tiene que ser lo suficientemente profesional para decir hasta aquí y de aquí al médico. Porque después, si yo lo veo y también tiene un problema quirúrgico, tengo que ser lo suficientemente profesional para decir hasta aquí y luego tienes que ir al traumatólogo. Estamos hablando de columna, ¿no? Lo que nos sostiene, justamente, ¿no? Y bueno, venimos de una etapa post-pandemia donde el sedentarismo está haciendo estragos en todas las edades. No pensamos solamente en las personas mayores, que bueno, por supuesto que ya empiezan las osteoporosis y van por ese camino y con reumas y algunos con, no sé, con esas artrosis que empiezan a ser invalidantes. Vamos a pensar en gente sana, como decía el doctor, que todos tenemos un dolor de espalda por malas posturas, por trabajar un exceso de horas, porque el teletrabajo nos llevó a estar demasiado tiempo sentados en una mala postura sin lograr llevar a la altura necesaria para que nosotros estemos erguidos y la columna como tiene que estar. Y acá me va a decir él si cada vez, como dicen por ahí otros profesionales, cada vez que nos acordamos volvemos a esa postura y ayuda a que alivien esos dolores. ¿Y en qué momento nosotros, que nos sentimos personas sanas, necesitamos pasar por una consulta antes de que llegue el problema? ¿Podíamos tomarlo como una rutina, decir, por qué no como un control, como nos hacemos en forma preventiva, otro tipo de estudios, a ver cómo está mi columna? Sí, el mejor tratamiento para el dolor es prevenirlo. Lo mejor que le puede pasar a alguien para que no le duela es que nunca lo tenga. Es decir, después siempre estamos resolviendo problemas. Entonces, el problema de empezar con los niños, yo te diría más. Y desde aquí, lo tengo que decir, hace unos cuantos años golpeé muchas puertas que no las abrieron a nivel de autoridades, no es un tema puntual de esta administración, sino de muchas otras, donde le decimos, a ver, tenemos chicos escolares que van con unas mochilas impresionante, que son imposibles. Entonces, hay países como Alemania donde el niño puede tener hasta un 20-25% de su peso sobre su columna. Bueno, pero es tan difícil de resolver. Es decir, estamos estropeando a nuestros niños. ¿Y cómo queremos que después no se agudice? Entonces, debe haber sifosis todo el tiempo. Por supuesto, sí. Yo, sin ser médica, lo veo a la salida de cualquier colegio. Sí. Que los más grandes en el liceo, por supuesto, ya no quieren llevar el carrito. Pero entonces están todos en esta postura. Entonces empezamos ya teniendo problemas los chiquitos con las mochilas. Después viene el ordenador, la computadora que le decimos aquí, después los teléfonos, después las tablets. Es decir, tenemos una vida llena de factores estresantes sobre nuestro aparato locomotor. Es muy bueno prevenirlo. Entonces, es muy bueno que cada uno sepa qué puede hacer, qué ejercicio puede hacer. Algunos será bueno caminar, otros será bueno correr, otros será bueno nadar, porque no todo es bueno para todos. Hace unos años, en Barcelona, y trabajando con el equipo de nado sincronizado, ellos tienen unas fantásticas piscinas donde se puede grabar y se puede ver qué hace la persona cuando nada. Y entonces esa gente nos hizo un trabajo donde iban señores y señoras a nadar por indicación médica, porque como tenían dolor se los mandaba a nadar. Y pobre gente, aquello era un sacrificio, porque claro, al no saber una buena técnica de natación, entonces terminaban con la cabeza doblada para hacer el crawl, con sus espaldas. Y ellos nos decían, bueno, esto es lo que ustedes quieren, esto es lo que les están indicando. Entonces, no es la idea. La idea es que si sabes nadar, muy bien, entonces lo hacemos. O mejor, que aprende una técnica para nadar. Hay otro que quizá no le venga bien nadar, que sea bueno caminar, hay otro que le sea bueno andar en bicicleta. O sea,
La consulta previa es muy buena, es lo que tenemos que hacer, y cada uno después indicarle qué es lo mejor para él, porque lo que tiene que hacer es ejercicio, siempre. Vamos a dejarle un consejo, porque siempre vamos cerrando con un consejo para los televidentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra espalda? Cualquier persona que nos esté mirando. Bueno, primero siempre darle la posibilidad de descanso a la espalda, siempre. Nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, 8 horas al día dormimos, 7, 8 horas dormimos. Bueno, eso es fundamental, ¿dónde dormimos? O sea, no es lo mismo dormir en cualquier parte. O sea que el colchón, primera cosa, es muy importante. Segundo, si nosotros estamos trabajando, bueno, que nuestra silla sea confortable en caso de estar sentado mucho sobre el ordenador, la computadora en una posición adecuada. Y darnos siempre un espacio, media hora, no más, para hacer ejercicios cada día. Yo creo que descansando bien, teniendo una buena posición de trabajo y haciendo ejercicios, bueno, creo que con eso vamos por muy buen camino, ¿no? Doctor, ha sido un placer, seguramente lo vamos a volver a tener en este espacio de salud y bienestar. Si faltó algo, ya saben, tenemos todos los teléfonos acá, las vías de comunicación, las redes, ahora por suerte a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, lo podemos encontrar. Y bueno, lo esperamos en cualquier momento aquí por el canal 1195 o por TV Campo Rural. Muchas gracias a ustedes, gracias de verdad.